Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en capítulo 19. Vamos a leer los versos del 23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hoy, hermanos, la enseñanza del día de hoy lleva por título: cuando la avaricia amenaza el avance del evangelio. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, las razones del avaro para ver el evangelio como amenaza, y en segundo lugar, vamos a ver la reacción del avaro ante la amenaza del evangelio. Así que eso va a ser lo que estaremos viendo en esta mañana. En Colombia hay millones de personas que profesan la fe católico romana. Hasta ahora, el mercado que se da a su alrededor mueve la economía de ciudades y pueblos enteros. A Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, uno de los principales centros de peregrinación en Colombia, acuden 3 millones de personas al año. 3 millones de personas por turismo religioso. La economía de la ciudad es jalonada en gran medida por la venta de bienes y servicios, hotelería, restaurantes, comercios, etc. En palabras de un sacerdote del pueblo, el milagroso hace que Buga sea Buga, hace que el comercio crezca naturalmente.
En las afueras de la Basílica del Milagroso hay alrededor de 300 comercios que se dedican a la venta de objetos religiosos y 1.200 personas viven de esa actividad comercial. Allí venden escapularios, estatuillas, imágenes, velones, aceites, cuadros, etcétera, etcétera. Todo esto comenzó una vez que una indiecita se encontró supuestamente al Cristo en el río, y así fue como se le dio el nombre del Señor de los Milagros de Buga. Y desde ahí en adelante la gente empezó a ir a Buga. Empezó a salir con bandejitas, a vender escapularios, y vio que eso era productivo, y así fue creciendo el comercio de los objetos religiosos. Según la Cámara de Comercio de ese municipio, el comercio religioso representa para Buga 634 millones de pesos al año en ventas. 634 millones de pesos. Es uno de los principales generadores de empleo, pues 6.170 personas se dedican a esa actividad. Cuenta un vendedor de objetos religiosos que esta boyante actividad comercial es producida porque los padres siempre han dicho, por favor, comprar los artículos religiosos antes de la misa para hacerlos bendecidos. Ciertamente, si las personas de este pueblo comenzasen a abandonar la creencia en las imágenes y en las reliquias, todo el orden socioeconómico de ese lugar se vería seriamente amenazado. Serían 634 millones de pesos que serían amenazados. Puestos de trabajo se perderían, negocios cerrarían y el pueblo ya no volvería a ser el mismo. Esta realidad nos ayudará a entender qué fue lo que ocurrió en nuestro texto de estudio de hoy y por qué la avaricia siempre será una amenaza al avance del Evangelio. Así que vamos a nuestro primer punto, las razones del avaro para ver el Evangelio como una amenaza. En el primer siglo, Éfeso era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y era conocida por su próspero puerto y su posición estratégica en la red comercial del Mediterráneo oriental. El culto principal en Éfeso estaba dedicado a Artemisa, también conocida como Diana en la mitología romana. El templo de Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era ampliamente venerado como un importante centro religioso y económico. Artemisa era adorada como la diosa de la caza, de la naturaleza y de la fertilidad, y su templo era un lugar de peregrinación para devotos de todo el mundo grecorromano. El culto a Artemisa también estaba vinculado a prácticas mágicas y supersticiones, con muchos creyentes confiando en amuletos, en encantamientos, para protección, para bendición, y esto creaba un ambiente propicio para la proliferación de prácticas ocultas y el comercio de objetos mágicos y rituales. Los artesanos de Éfeso estaban involucrados en la producción de estatuas, amuletos, templecillos, que eran representaciones pequeñitas del templo, y eran objetos asociados con el culto a Artemisa. Debido a la importancia del templo de Artemisa en la ciudad, la demanda de estos productos era alta entre los peregrinos y devotos que visitaban el santuario. Como resultado, la industria de la fabricación de estatuas y amuletos se convirtió en parte integral de la economía local, generando mucho dinero y que muchas personas vivieran de eso. Los plateros y artesanos de Éfeso se beneficiaban económicamente de la venta de estos objetos religiosos, que eran comprados por aquellos que buscaban protección, bendición o favor de la diosa Artemisa. Además, la reputación del templo de Artemisa como un lugar de milagros y prodigios aumentaba la demanda
de esos objetos. Con este panorama es natural, o era natural pensar, que cualquier amenaza percibida al culto o a la reputación de la diosa era una amenaza contra el sustento y el estilo de vida de la región. Y es en este contexto que Demetrio, un platero de Éfeso, que fabricaba templecillos de la diosa Artemisa y que vivía de eso, y que ganaba mucho dinero, porque lo que dice el texto es que la ganancia que generaba no era pequeña, convocó a sus colegas y a otros artesanos relacionados con la industria religiosa para una reunión. Durante la asamblea, Demetrio expresa su preocupación de que el crecimiento del cristianismo y del evangelio representaban una amenaza para su negocio y para el culto a la diosa Artemisa. Él argumentó que no solamente estaban en riesgo sus ingresos, sino que también estaba en riesgo la honra de su labor y también estaba en riesgo la grandeza de la diosa Artemisa. Demetrio y los artesanos se llenan de ira y comienzan a gritar consignas en defensa de Artemisa. Ahora, notemos cuidadosamente en el verso 25 acerca de la razón por la cual veían el evangelio como una amenaza. ¿Por qué ellos veían el evangelio como una amenaza? ¿Cuál era la razón? Según el verso 25, la obtención de riqueza. La obtención de riqueza. El resto de argumentos, que la gloria de la ciudad, que la gloria del templo, etcétera, todo tenía su raíz en la avaricia. En la avaricia. Según la Biblia, la avaricia es el deseo excesivo de poseer riquezas materiales o bienes acompañado de una actitud egoísta y codiciosa que busca acumular más de lo necesario sin importar el daño que se le pueda causar a otros. El avaro está dispuesto a pasar por encima de quien sea, a hacer lo que sea que tenga que hacer y a maltratar a quien tenga que maltratar con tal de generar más riqueza o poder conservar la que ya tiene. Se considera un pecado porque desvía el corazón humano de Dios y de las cosas verdaderamente importantes hacia la búsqueda de la satisfacción personal y el enriquecimiento material. La avaricia está estrechamente relacionada con la idolatría. De hecho, al punto que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. El avaro pone su confianza y su amor en las riquezas en lugar de Dios. De esta manera, la avaricia impide amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin ninguna duda, la avaricia es un pecado y la Escritura lo deja totalmente claro. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 15, dice lo siguiente, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo lo deja mucho más claro cuando dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A Demetrio no le interesaba el bienestar espiritual de las personas. Él decía, Pablo está enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y era eso mentira? Era esa la verdad. El evangelio estaba sacando a los hombres del error, estaba trayendo luz en medio de las tinieblas de esa idolatría y de esas vanidades para llevar a los hombres a Cristo y que pudiesen ser salvos y que pudiesen tener vida eterna y que pudiesen ser perdonados de sus pecados. Pero a Demetrio no le importaba eso, solo le importaba que su fuente de riqueza, que su fuente de ganancia estaba siendo amenazada. A mí no me interesa que los hombres se vayan al infierno. Lo único que me interesa es que me siga entrando dinero. Es un amor al dinero que sobrepasa y eclipsa todo lo demás. Todo. Solo le interesaba su propio estatus, su propio bienestar personal y material. El evangelio está amenazando esto. Y tal vez, hermanos, mi querido hermano, mi querida hermana, tal vez estés ahí sentado pensando, están hablando de la avaricia. Qué bueno, eso es para el hermano tal, pero no para mí. Yo no sufro de ese pecado. Yo no soy avaro. Yo no soy codicioso. Eso no es para mí. Pero mis queridos hermanos, recordemos que nuestro Dios, usted podrá engañar a los hombres, pero no al Señor, que ve lo profundo de nuestros corazones. Somos avaros. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero somos avaros. Somos avaros cuando tenemos la mentalidad que hay para mí. Somos avaros en muchas de las cosas que pensamos, que decimos y que hacemos. Somos avaros cuando escogemos nuestras amistades solo por el beneficio recíproco que podemos obtener. Somos avaros cuando nuestra paz, tranquilidad y estabilidad depende de si la nevera está llena, de si la cuenta está llena, de si tenemos dinero. Si no tenemos dinero, no hay gozo, no hay tranquilidad, no hay paz. Muchas veces, incluso en los matrimonios, nos comportamos como los impíos, como los gentiles que no conocen a Dios. El matrimonio, cuando hay dinero, está bien, o cuando no hay dinero, no está bien. ¿Qué nos muestra eso? Lo que hay en nuestro corazón sobre el dinero. Somos avaros cuando lo que nos importa es el dinero por encima de lo espiritual. Cuando vivimos solo para generar dinero, generar dinero, generar dinero. Miren, hay hermanos o personas que están bien en lo espiritual cuando no tienen dinero. Cuando tienen dinero ya están mal. Se olvidan del Señor, se olvidan de lo espiritual, se olvidan de la Escritura, se olvidan de la iglesia. Es un pecado que está presente en nosotros y es una obra de la carne que debe ser mortificada. El pastor Albert Martin, al empezar a pastorear en cierta iglesia, no preguntó por cuánto era el pago. Cuando le preguntaron por qué no había preguntado por el pago, él contestó, si Dios me ha llamado a este lugar, Él proveerá. Ahora, Judas, en cambio, siempre tenía los ojos puestos en lo material, incluso con un ropaje de interés espiritual. No, pero ¿por qué se gastaron eso? ¿Te ha visto? ¿No? Conocí un caso de una iglesia en donde uno de sus líderes quería prepararse más espiritualmente, pero eso implicaba que la iglesia tenía que hacer un esfuerzo económico. Y la iglesia dijo,
No, porque eso es muy caro. Es mucha plata. Eso está muy caro. Eso es mucho dinero. Hacer esa inversión por el bienestar de la iglesia, por el bienestar espiritual, no es mucha plata. Mostramos nuestra idolatría en este tipo de cosas. En este tipo de cosas. La primera pregunta generalmente en todo asunto es: ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto me toca dar? ¿Cuánto me toca gastar? Mostramos nuestra idolatría por el dinero, nuestra avaricia, nuestra codicia en la ofrenda. Lo último para el Señor, lo que sobró, lo que quedó, lo que me encontré en la mesa, lo que me encontré allí cuando iba saliendo deprisa para llevar a la ofrenda. ¿Qué es lo que vemos en nuestro texto? Que cuando el mundo y los poderes económicos vean amenazado su estatus, estilo de vida y ganancias, intentarán frenar el evangelio. Y eso es una realidad hoy. Cuando el mundo, los poderes económicos ven amenazado su estatus, su estilo de vida, cuando un dictador de una nación ve que las verdades del evangelio amenazan su estatus y por ende su ganancia, ¿qué hará? ¿Lo prohibirá? ¿Lo atacará? ¿Hará lo que sea necesario para que el cristianismo no siga avanzando? Cuando el avaro ve su fuente de ganancias amenazada, rechazará el evangelio. Si tiene que dejar de trabajar el día del Señor, si su trabajo es un trabajo mundano y debe dejarlo, él rechazará el evangelio. Rechazará el evangelio. Dice en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Por qué estos hombres estaban en contra del evangelio de Cristo? Por su pecado de avaricia. Cada vez que usted predique el evangelio, cada vez que usted comparta el evangelio, hay un escollo, una piedra de tropiezo que los hombres tendrán, y es su amor por el dinero. Es una de las grandes razones de por qué muchos no quieren venir a Cristo, porque ven amenazado su Dios, el Dios falso del dinero. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la reacción de los avaros ante la amenaza del evangelio? Verso 28 al 41. Bueno, la reacción de los artesanos y los ciudadanos fue inmediata. Provocaron disturbios, provocaron tumultos en la ciudad, llenando el teatro con gritos de apoyo a Artemisa durante 2 horas. Los ciudadanos, en su fervor por proteger su religión, la cual apoyaba su estilo de vida, se congregaron en el teatro manifestando su lealtad a Artemisa y expresando su descontento con la predicación de Pablo y sus compañeros. Los gritos y cánticos en apoyo a la diosa llenaron el aire, creando un ambiente de tensión y confrontación. Hermanos, el problema de los seres humanos no es con la religión, es con el evangelio de Cristo, es con el señorío de Cristo. Los seres humanos están dispuestos a seguir una religión siempre y cuando esa religión no afecte su estilo de vida, su estatus, su fuente de ganancia o lo que quieren hacer. Y leíamos en la lectura pública en el Evangelio de Juan cómo los judíos iban llevando al Señor de gloria a matarlo y no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y poder tomar la Pascua. Mire esa hipocresía, hermanos. Ellos iban a matar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a su Mesías. Lo iban a asesinar. Pero lo importante era no contaminarse ceremonialmente para poder tomar la Pascua. Todas las personas hoy no les molesta ir a una iglesia, ir a una misa,
celebrar ciertos rituales. Eso no los afecta. El problema es que vean amenazado su estatus, su estilo de vida, que les toque renunciar. Ellos no quieren saber nada de negarse a sí mismos, de cruces, de aceptar el señorío de Jesucristo. De eso no quieren saber. Entonces cualquier sistema religioso que no amenace eso está bien. Pero cuando la verdad del evangelio entra en esa oscuridad, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted lo ve hoy. Ir a una misa media hora, no hay problema. Pero aceptar que Jesucristo es el Señor de tu vida y que debes arrepentirte y servirle a Él y solo a Él, y que eso afecta cada uno de los aspectos de tu existencia, que tengo que darle toda mi vida, no una parte, no una media hora, eso es demasiado. Ya hasta allá no. Ya hasta allá no. Pero si tengo que por allí hacer un rosario de vez en cuando, ir y hacer cualquier cosa de vez en cuando, pero mientras que eso no se meta con lo profundo de mi ser, de mi corazón, todo está bien. Externamente, lo que haya que hacer para sentirnos justificados. En medio de esta confusión, y es interesante esta parte, en medio de esta confusión, algunos arrastraron a Gayo nuevamente y a Aristarco, y es interesante porque si usted analiza la Escritura, el Espíritu Santo nos ha dejado que en cada problema habían 2 o 3 hermanos que llevaban del bulto. Siempre habían hermanos, y no eran los apóstoles, eran acompañantes, eran servidores, y llevaban consecuencias, hermanos. Esto es una realidad. Pasaremos por este tipo de cosas. Convirtieron a los hermanos en chivos expiatorios de su ira. Mire, esa multitud estaba tan fuera de sí que había gente ahí que ni siquiera entendían por qué estaban ahí, dice el texto. Ellos no sabían qué estaban haciendo ahí, pero como todo el mundo estaba revolucionado, entonces estaban ahí. ¿Sí? Eso es como las marchas políticas. Hoy hay una marcha, ¿no? Y seguramente habrá gente ahí que ni sabe por qué está ahí. Pero el fervor de estar defendiendo algo, ¿sí? Las personas están dispuestas a unirse, a defender cosas, pero cuando se trata del Evangelio de Cristo, cuando se trata de la verdad, ahí sí no. Ahí sí, rebeldía. Rebeldía. En verso 30 nos muestra que Pablo quiso intervenir. El apóstol Pablo quiso salir, pero fue impedido por los hermanos. Y también fue persuadido por algunos dirigentes de la región que habían hecho amistad con él, de que no fuera, de que no lo hiciera. Y aquí podemos entender, hermanos, que hay situaciones de peligro y persecución en donde un cristiano debe obrar con prudencia para no empeorar las cosas. Hay veces que el creyente tendrá que asumir el riesgo, pero no siempre. Eso lo vemos claramente. Porque hay hermanos, algunos con buena intención, que creen que hacer cosas peligrosas per se es espiritual. ¿Sí? Hay una marcha LGTB, entonces vamos a meternos allá en la mitad a predicar el evangelio. Usted puede exacerbar ahí un tumulto. ¿Es eso sabio? Ciertamente hay que predicarle, pero ese es el contexto, ese es el momento. Tal vez no sea lo más sabio. Tal vez usted puede poner en riesgo su vida. Entonces hay situaciones y cada situación tiene un análisis. Simplemente fue una ilustración. Pero en este caso, fíjense que los hermanos le dijeron al apóstol Pablo, no vaya. No vaya porque va y mira cómo está eso de revolucionado. Eso va a ser para peor. En verso 33 se nos muestra un intento de parte de los judíos para calmar la turba a través de un judío llamado Alejandro. Pero fue totalmente inútil. Totalmente inútil. Ni siquiera lo dejaron hablar.
Ni siquiera lo dejaron hablar. Mire cómo estaría eso. Ni siquiera lo dejaron hablar. Bueno, este episodio sin duda nos ilustra, nos enseña cómo el mensaje del Evangelio puede desencadenar reacciones intensas y desordenadas en aquellos que son avaros y que se aferran a sus creencias y prácticas religiosas tradicionales para no arrepentirse y para no tener que desplazar el Dios del dinero que tienen en su corazón. Hay personas que aceptarán que uno les hable, que uno les predique hasta que se metan con su Dios del dinero. Eso fue lo que pasó con el joven rico. En Mateo capítulo 19. ¿Sí? Llega un joven y ¿qué debo hacer para la vida eterna? Mira, ¿conoce los mandamientos? Sí, claro, todo eso lo he hecho. Todo eso lo he hecho. Él estaba contento en su sistema religioso hasta que el Señor Jesucristo le dice lo siguiente en Mateo 19, verso 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Este es un texto muy apetecido por la teología de la liberación, que habla de la justicia social y que dice que tenemos que vender todo lo que tenemos y tal. No, eso no es lo que está enseñando la Escritura. De hecho, en 1 Timoteo tenemos a Pablo escribiéndole a los ricos de la iglesia y le dicen, mire, deben ser generosos. No les dicen que vendan todo. Pero en este caso puntual de este joven, él tenía un problema. Y es que su Dios era el dinero. Su Dios era el dinero. Y el Señor trata y derriba nuestros ídolos más preciados. El Señor no va a compartir su gloria con nadie, mucho menos con ídolos muertos. Si usted tiene avaricia y codicia en su corazón, Dios va a derribar ese ídolo. Lo va a derribar. Si su fe, su confianza, su tranquilidad, su estabilidad dependen de eso, Dios va a derribar ese ídolo mudo. Y permita decirle algo, mi hermano. Ese es un ídolo sin poder, un ídolo que nos salva. Ese es un ídolo, dice la Escritura, que no pongas tu confianza en la riqueza porque le saldrán alas. Tú las puedes tener hoy y no tenerlas en una hora. No puede depender nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo. ¿Sabe cómo demostramos nosotros esa avaricia, esa codicia, ese materialismo, esa idolatría por estas cosas? Usted tiene un problema, usted se siente triste, está mal, y lo resuelve yéndose de compras, yéndose a comer. ¿Y qué? Para distraerse. Esa es la terapia. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese era su Dios y por eso se fue triste. Un sistema religioso falso y que solo trata el exterior permite que las personas sigan idolatrando lo material sin ningún tipo de problema o exigencia. De hecho, es hasta peor, porque hoy en día tenemos sistemas religiosos que apoyan eso. Hoy en día tenemos sistemas religiosos que alaban la avaricia y usan a Dios como el vehículo para tener riquezas y ganancias. Es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Es una aberración, es una herejía. Y hoy, a esta hora, hay púlpitos desde donde se está enseñando eso. Jesucristo no va a conformarse con una obediencia externa. Él quiere todo nuestro corazón sin reservas y es digno de que le demos toda la gloria. Y si usted es creyente, hay un mandato en Colosenses 3 que dice lo siguiente, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo mundano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire lo que dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que la ira de Dios viene sobre el mundo, sobre los no creyentes, por causa de estas cosas. Es por eso que un creyente no debería vivir practicando estos pecados, sino que haciéndolos morir. Eso es lo que dice el texto. Y lo que dice en verso 7 es: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, ese es el llamado para el creyente. Así deberíamos vivir, haciendo morir estas cosas, haciendo morir la avaricia, porque vivíamos en ella, pero por la gracia de Dios en Cristo fuimos salvados, fuimos limpiados, fuimos libertados. Usted no tiene que vivir en avaricia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. No quiere decir que no tengamos que hacerla morir, que no tengamos que luchar, que no tengamos que mortificar ese pecado. Pero no es que tenemos que vivir así. Este grupo de pecadores, en cabeza de Demetrio, desechó el evangelio por el amor a su ídolo del dinero. Desechó el evangelio. Qué marcado contraste, hermanos, con aquellos que en los versos 18 y 19, que confesaron sus pecados y quemaron los vestigios de su maldad, por muy costoso que eso fuera, y siguieron a Cristo para salvación. Así el mundo hoy rechaza el evangelio por buscar una religión a su medida, pero para los que creemos en el evangelio, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta enseñanza se titula Cuando la avaricia amenaza el avance del evangelio, pero en realidad, hermanos, es el evangelio que amenaza la avaricia. Porque cuando el evangelio viene a la vida de una persona y por la gracia de Dios lo recibe, ya la avaricia no debe tener lugar en ese corazón. Cuán agradecidos debemos estar nosotros los que hemos creído que por la gracia de Dios hayamos sido limpiados, y cuán grande debe ser nuestro compromiso de seguir luchando contra la tentación de la avaricia y la codicia en nuestro corazón. Ahora, finalmente, en los versos 35 al 41, vemos que el disturbio es finalizado por el escribano. El escribano de la región, para que se entienda, era como el alcalde, pero no hacía parte del Imperio Romano, pero sí le rendía cuentas. Y este escribano resuelve el disturbio apelando al orden civil. Miren, hay instituciones, hay procedimientos, hay manera legal de tratar este asunto. Hermanos, esta parte es una clara muestra de que Dios sigue estableciendo orden por medio de las autoridades civiles, aunque éstas en ocasiones sean injustas. No todo lo que tiene que ver con la ley civil debe ser tomado como ilegítimo, pecaminoso o digno de desechar. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ciertamente, la autoridad no siempre hace lo que tiene que hacer, pero el mandato es que debemos someternos a las instituciones humanas, y que en ocasiones, como en esta, a veces hay asuntos
en favor de la iglesia que Dios obra por medio de los asuntos civiles. A veces pasa. Unas aplicaciones para finalizar. En primer lugar, ha sido muy claro en toda la enseñanza, hermanos, el engaño de las riquezas y la avaricia ahogan la palabra. El amor al dinero nos alejará de Dios y nos hará desenfocarnos del Evangelio. Y permítame decirle algo. Así como Demetrio, que por su amor al dinero no le importaban las almas, cuando nosotros caemos en este pecado de la avaricia, le hacemos daño a quienes amamos. ¿Cuántos hogares no están mal porque el varón se roba el tiempo de la familia por tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar? No estoy diciendo que no se debe hacer lo que se tiene que hacer, pero hay hombres que viven solo para trabajar. ¿Y la vida de piedad qué? ¿Y la santificación de la esposa qué? ¿La instrucción de los hijos en los caminos del Señor qué? Debemos tener mucho cuidado de que el engaño de la riqueza nos desenfoque. Y recordemos, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos. Debemos tener cuidado con estas cosas porque el amor al dinero nos alejará de Dios. El amor al dinero nos alejará de Dios. Nos hará desenfocarnos del Evangelio. Entre usted más se involucre en el amor al dinero, usted menos se querrá ir de este mundo. Usted va a creer que la felicidad es aquí y ahora, como enseñan los falsos maestros de la prosperidad. Pero cuando usted tiene la mente, la mirada puesta en las cosas de arriba, usted va a vivir glorificando más al Señor. Otra aplicación es que debemos ser prudentes en situaciones de peligro y buscar el consejo de la iglesia y discernimiento. Eso lo vimos con lo que el apóstol Pablo quería hacer, pero por consejo de la iglesia y de otras personas, aquí el asunto se manejó de una manera diferente. Así que debemos ser muy prudentes, hermanos. Y en tercer lugar, no debemos desechar todo lo que tiene que ver con la autoridad humana, ya que Dios la sigue usando para preservar el orden y en ocasiones para evitar daño a la iglesia. Como les digo, hay veces que el orden civil no cumple su labor, hay veces que va en detrimento del reino de Dios, pero igual hay un mandato a someternos y hay veces en que el Señor, por estos medios ordinarios, trae el bienestar para su iglesia. Así que debemos tener una visión equilibrada de este asunto. Hermanos, que sea el Señor ayudándonos para no solamente entender y atesorar lo que hemos estudiado, sino que también podamos ponerlo por obra. Y si hemos caído en el pecado de la avaricia, podamos confesarlo, arrepentirnos y realmente vivir como el Señor quiere que vivamos.